Hola, buenos días, tardes o noches. Soy Leonel, y después de muchísimo tiempo me he decidido a hacer un video. He estado bastante ocupado, quizás no lo sepan, pero yo vivo, estudio y trabajo gran parte de la semana. Razón de que me limité a hacer videos cortos. Este video tenía que haberse subido a principios de este año, pero resulta que tuve problemas y el PC se rompió del todo. Ahora dispongo de otro. Ahora bien, tenía pendiente con mis suscriptores el video sobre las líneas de subte. En sí no quería hacerlo hasta que la línea y junto con la H llegasen a retiro. Pero hasta que eso pase es mejor saldar mis cuentas. Para desarrollarme en este video, voy a hablar de las líneas que contiene el subte, así como también el premetro. Como a su vez la historia que rodea a cada uno. Originalmente no tenía para nada planeado hacer este video, pero de tanto que me lo han pedido y de lo interesante que suena, lo hago por ustedes. Tenía planeado desde un principio, que el de las líneas activas del país fuese mi video de entrada y salida en el canal. Pero si noto que esto llega a buen puerto y suscripciones, tengo ideas que pueden resultar interesantes. Bien, ahora sin ir más rodeos, vamos. Empezamos con la línea que abrió las puertas al subte, y a su vez la primera línea que se abrió en un país de habla hispana. La línea A, construida desde septiembre de 1911 por la empresa anglo-argentina, y siendo inaugurado en diciembre de 1913, siendo al día siguiente su apertura al público. En ese entonces, la línea era llamado como tramo Plaza de Mayo Plaza 11. Originalmente, la entrada a estación Plaza de Mayo, nombrado en ese entonces como Plaza Mayo, estaba junto a la Casa Rosada. En la estación Plaza 11, habían o siguen habiendo 4 andenes, 2 para uso del subterráneo, y otros 2 para el uso del ferrocarril. Andenes que están en desuso y dejándose caer con el paso del tiempo. Al cabo de un año, el recorrido se extendió hasta la estación Río de Janeiro. Si no le suena este nombre es porque en menos de una década se lo llamó como su nombre actual, Estación Primera Junta. Un dato interesante de esta estación es que desde la estación Primera Junta se ha construido una rampa en el centro de Avenida Rivadavia. Dicha rampa se usaba para transportar los trenes hasta el taller Polvorín. Hoy en día, dicha rampa se ha transformado para ser utilizado por la Asociación Amigos del Tranvía. Dicho sea de paso, también era utilizado por un servicio especial hasta la intersección de Avenida Rivadavia y La Carra, mismo fue cancelado en 1926. Durante finales de la década pasada e inicio de la actual, se llevó un largo proceso de modernización que expandió la línea hasta San Pedrito, pero que sin embargo estuvo sujeto a controversias debido a la inestabilidad que sufrió en ese tiempo. Desde entonces la línea se mantuvo intacta, nada más que cambios de esquema y material rodante. Hablando de esquema, la línea durante sus más de 100 años siempre se ha caracterizado por llevar un estilo clásico y bastante pintoresco. Para finalizar, hablemos del material rodante. Desde su fundación hasta cumplir un siglo, los coches siempre han sido las brujas. Cariñosamente bautizados como la Brujita por la ciudad de origen que se llama Brujas, en Bélgica. Es curioso porque la flota en realidad son tranvías, pero que con el tiempo se han sometido a diversas modificaciones para adaptarlos a tiempos contemporáneos. De hecho es muy distinto el primer modelo al actual, pero así como se ven son el material rodante más antiguo que se tiene existencia en servicio. Actualmente corren algunos coches a modo de turismo y preservar a modo de museo. Por un pequeño lapso se han utilizado coches de la línea D para dar paso a la transición y que llegue la nueva generación, para que luego en 2013 llegara desde China la nueva flota, CNR Serie 200, que sea de paso también operan en la línea C. Estos llegarían con la novedad de que todos tienen aire acondicionado, anuncio de estación por voz y una muy buena luz, cosa que en las Brujitas no sucedía. Como dato extra, esta línea cuenta con estaciones fantasma, la cual es Pasco Sur y Alberti Norte, ya que entre estación y estación quedan escasos 200 metros, resultando poco eficiente detenerse en muy relativo tiempo. Entonces para 1951 se clausura esas dos estaciones tapándolas y dejando abiertas solamente una en cada lado contrario. Pasando a la línea B, esta tuvo un inicio bastante tardío, ya que se inauguró en 1930, esto ocurrido por la Primera Guerra Mundial, que desestimó muchas inversiones extranjeras en todo el mundo. Sin embargo, estaba planeada y fue sancionado como ley durante la ejecución de la línea en 1912, para descongestionar el tráfico en la zona central de la ciudad. Pero, y por la demora del suceso de la guerra, en 1927 se logra un financiamiento desde Nueva York a Teófilo Lacroze, presidente de un banco muy importante, otorgando la concesión a la empresa Lacroze Hermanos.
Finalmente en 1928 se ejecuta la construcción de la línea, y en 1930 sin ser demorado por el crack del 29 se abre las puertas a la línea B de subterráneos. La línea fue inaugurada entre el tramo entre La Croce y Callao, no conseguiría su tramo final sino hasta un año después, que llega hasta Leandro N. Alem, debajo de la avenida Corrientes. Esta línea es la primera en contar con escaleras mecánicas y molinetes que usaban la moneda oficial del país, más tarde reemplazado por cospeles. Durante los años 30 también se construyó un enlace subterráneo que unía el ferrocarril Urquiza, en ese entonces conocido como Ferrocarril Central de Buenos Aires, al Mercadito del Abasto, que en su primera etapa funcionaba como mercado proveedor de frutas y verduras, luego a finales de los 90 reabrió las puertas como shopping. Desde mitad de los 90 e inicios de los 2000 se llevaría una larga remodelización de la línea, llegando a la estación Juan Manuel de Rosas haciendo combinación con la línea Mitre, inaugurados en 2013. Pasando al material rodante, la línea comenzó la gran parte de su historia con los Metropolitan Camel, trenes ingleses que fue la flota inicial de los años 30, los primeros de la historia del subte en ser carrocería metálica, a diferencia de las brujitas que son de madera. Trenes bastante pintorescos y bien vistos, que un año después llegarían desde Estados Unidos 20 trenes iguales, bajo la marca Hood Bradley, que son réplicas exactas y encajan perfecto con los originales. En la década del 70, Fabricaciones Militares hace una copia fiel de los originales, bautizándolos como Siemens FM, dado a que la empresa alemana aportó la mecánica y los componentes. Estos coches aguantaron hasta los años 90 que serían reemplazados completamente por una nueva flota. Después de su retiro estos trenes han parado en distintos puntos del país dándoles una nueva vida. Pasamos a los quizás coches más recordados junto a los camellos y brujas, hablo de la serie Mitsubishi Eidan 500. Estos trenes japoneses se pusieron en marcha en 1995 y han estado hasta septiembre de 2019 debido a que se encontró asbesto. Es un material cancerígeno. Estos trenes se los conocía por su pintoresco color rojo, algunas de estas formaciones terminaron volviendo a Japón durante esta década. Para 2013 se fue comprando los trenes CAF 5000 de España, usados del Metro de Madrid, con la idea de reforzar la flota sin alterar horarios. Estaba todo listo para arrancar, pero sucede que cuando estos llegaron en 2014 hubo un gran revuelo porque los trenes nuevos no eran los adecuados para la línea y así tener que adecuar los túneles. Si bien esto se desmintió, hubo una controversia muchísimo más grande, que estos son la llegada de los CAF 6000. Estos lucen bastante modernos, con calefacción, sistema de comunicaciones interno y 4 puertas por lado. Pero sucede que para 2015 debían estar en funcionamiento, pero tal parece que no previeron que los CAF utilizan otro tipo de alimentación. Estos utilizan catenaria rígida, y ya con todo esto, el costo para ponerlos en funcionamiento ya superaba por mucho a un nuevo tren 0 km, por estas razones se dice que la línea B está en la peor época de toda su historia. Seguimos con una línea de vital importancia para el nodo de conexión. Hablamos de la línea C, originalmente esta línea se llamaba línea 1, construida a principios de los años 30 por la empresa anglo-argentina. Pero por motivos distintos la obra se fue paralizando, tales como la Gran Depresión y la Gran Crisis Mundial. Entonces fue transferido a la Chadopif, una empresa española. Después de tantas demoras, la línea 1 fue abierta en noviembre de 1934, partiendo desde la estación Constitución hasta Diagonal Norte. Aunque no sería en el lapso de 2 años que completaría su recorrido hasta Retiro, donde se convertiría en una de las estaciones más concurridas de todo el subte. En la mayoría de las estaciones se colocaron mayólicas y azulejos importados. Estos para representar paisajes de España y sus distintas regiones sobre el país mencionado, algo que lo hacía bastante pintoresco y que se implementó en líneas futuras. La línea 1 y el subte en sí fue transferido a una empresa estatal y privada en 1939, representándolo privada por la anglo-argentina, que pasaba a tener el monopolio del transporte. No obstante, la empresa le otorgó el subte a los españoles, renombrando la línea como la actual línea C, que quedó hasta hoy. La empresa privada quiebra en 1952 y pasa a depender del Estado, hasta su transferencia a la Municipalidad de Buenos Aires. La historia de la línea C es más bien corto, debido a que nunca se ha propuesto extender alguna ley que cambie o añade estaciones, lo cual si es una estación de nodo, me gustaría que lo extendiesen hasta Estación Buenos Aires, pero es algo utópico por cómo están las cosas, o quizás no. Pasemos a su material rodante.
desde sus inicios, ha arrancado con los Siemens O y K, construido por Schackert y Orenstein, durante 10 años. Estos trenes han estado operativos en todas las líneas, excepto la B. Estamos hablando del material rodante más usado en la historia. Ya no del subte, sino del metro en general. Estos trenes han estado operativos en la línea desde 1934 hasta 2007, siendo reemplazados por los Nagoya Serie 250, 300 y 1200. Cada uno con leves diferencias ya sea de tamaño o forma entre el material rodante. En 2015, llegarían desde Japón los Nagoya Serie 5000, con aire acondicionado y una voz que anuncia las estaciones, frenos que devuelven energía. Estos mismos representan el 50% de la actual flota. Y seguimos con la última incorporación, los CNR Serie 200 que provienen de la línea A. Estos mismos son para ir a retirar a los Nagoya que han sido contaminados con asbesto. Próxima línea, la línea D. Fue la segunda línea que fue construida por Chadopif. Comenzó su construcción tras haber sido inaugurado la línea C en 1934. Arrancó las obras en 1935, para luego ser inaugurado en 1937 con un trayecto de 1 kilómetro entre Catedral y Tribunales. Posteriormente, en ese mismo año, fue llevado hasta Callao, y posteriormente a la Facultad de Medicina. Finalmente en 1940, la línea D llegó hasta su trayecto final desde entonces, que era Palermo, manteniéndose así durante 40 años. La construcción de la línea D es de gran importancia para los que vienen del norte de la ciudad, ya que hasta ese entonces se tenía que hacer un caos entre colectivos o taxis. La línea seguiría extendiéndose por toda la década del 90, hasta llegar en el año 2000 a la estación final. Congreso de Tucumán. Hablando de extensiones, la línea D fue muchas veces pensado para que llegue más allá de la estación final. Tenía que llegar hasta la estación Manuel Pedraza, que serían 17 cuadras de donde está la estación final actual. De hecho, la construcción ya estaba realizada, pero se optó por convertirlo en una cochera. Otra alternativa era llevar hasta la estación Núñez, de la línea Mitre, y poder realizar otra combinación con la línea. Y otra se planeó llevarlo hasta el límite de Puente Saavedra, siendo un nodo de conexión, con terminales de colectivos y la importante combinación con el Belgrano Norte y el Metrobús. Desde ese entonces, la línea solo estuvo a cambios de estética y material rodante. Pasando al material rodante, el material rodante arrancó con los clásicos Siemens O y K. Estos luego siendo reforzados por los trenes CAS General Electric de España que estuvieron 2 décadas hasta parar en la línea B, estando los Siemens operativos durante casi toda la vida actual de la línea D, hasta que finalmente en los años 90 fueron reemplazados por los Fiat Materfer, que aclaro es un tren o modelo fabricado íntimamente en Argentina. Después, siendo acompañado por los coches Nagoya japoneses. Sí, originalmente fueron planeados para ir en la línea D, pero por breve tiempo, ya que arrancando el nuevo milenio, se optó por usar los flameantes Alstom Metropolis Serie 100. Siendo estos exclusivos por un tiempo para la línea D, hasta que recientemente se lo está llevando a la E, para que finalmente llegamos a la flota de los Alstom Metropolis Serie 300, siendo los más recientes en la línea D. Y la línea que centró casi todas las inversiones de mitad del siglo XX, la línea E. La construcción de la línea comenzó en 1938 nuevamente de la mano de Chadopif, siendo este más retrasado en construcción, por el contexto que sucedía en aquel entonces. No sería inaugurado sino hasta el 20 de junio de 1944. Con el trayecto Constitución hasta General Urquiza, en el mismo año llegaría hasta Boedo, que sería la estación final durante años, pero actuando como una estación provisoria. Luego en 1957 finalmente comenzaría la etapa de expansión, una etapa bastante larga, y que duraría hasta este mismo 2019. La línea en ese entonces era completamente limpia, con radiante material nuevo y con un servicio sin atrasos. Pero debido a lo poco que estaba poblado el sur de aquel entonces, la Municipalidad de Buenos Aires se tuvo que reorientar hacia el microcentro de la ciudad. La estación Constitución fue desactivada y reconvertida en un taller. Durante la década del 60 y 70, se lo reorienta más hacia cercanías de Plaza de Mayo, mientras que por otro lado, se lo extendía más al oeste llegando al límite de las comunas 6 y 7, y después llegaría a su extensión final en la década del 80.
En 1980 comenzó la construcción de la última estación en décadas, Plaza de los Virreyes, inaugurada en 1986. Finalmente, pasando a la última etapa, desde 2007 se comenzó a construir la extensión en cercanías de Plaza de Mayo, partiendo desde Bolívar hasta la etapa final, que es Retiro, siendo este un abismal nodo de conexión entre subtes, trenes metropolitanos, metrobús, colectivos, taxis y hasta ferries. Aunque lo más curioso es que esto se planeó desde que Metrovías tuvo la concesión del subte, y pasaron bastantes años hasta que finalmente en junio de 2019 se vería habilitado la extensión. De más está decir que esta es la peor línea de toda la red, es la más congestionada, tiene alto porcentaje de quejas de usuarios y una muy pobre frecuencia entre formaciones, siendo hasta este año la única línea sin trenes con aire acondicionado, siendo los Metrópolis Series en los primeros, y por supuesto, reiteradas fallas de material rodante debido a que son extremadamente antiguos. Pasando al material rodante, desde sus inicios hasta ahora los trenes principales han sido los ya ahora superclásicos Siemens y K. Posteriormente, en 1963, se le sumaron algunos pocos General Electric de España, siendo estos Siemens reemplazados por la flota Fiat Materfer. Aunque estos últimos abandonaron la línea al ser transferidos a la línea D en los años 90. Pero volverían algunas unidades a la E. De hecho, se tiene planeado que todos regresen a la línea E. Paulatinamente, se van transfiriendo los Alstom Metropolis Series 100. Estos mismos para despedir a los veteranos trenes españoles. Para ir terminando la parte del subte, tenemos a la línea más nueva de todas. Hablamos de la línea H, siendo esta planeado desde 2001, y finalmente se comenzaron las obras en el 2006. Y en tan solo un año el servicio fue habilitado al público. En ese entonces disponía del servicio entre la estación 11 y Caseros. Con el pasar de los años el servicio se ha ido extendiendo. En el mismo 2006, se lo llevaría hasta la estación de Corrientes, donde haría conexión con la línea B, siendo así concluido la línea como se tenía previsto al principio. Con el pasar de los años, la línea se propuso extenderlo a Nueva Pompeya y Hospitales dentro de la Comuna 4. Sin embargo, acá fue donde empezaron los problemas, ya que la traza original de la línea iba a llegar hasta Plaza Francia. Sin embargo, debido a fuertes conflictos con los vecinos de la obra, dichas obras fueron suprimidas y fijando la nueva traza hasta la estación Retiro. Así que la estación Nueva Pompeya quedó totalmente suprimida, y se habilitó la estación Hospitales, siendo este la cabecera actual. Ya en el 2015 abrió la estación Las Heras y Córdoba. Y en un lapso más corto, se habilitó la estación Santa Fe. Y finalmente para 2018 tenemos la última estación actual abierta, que es Facultad de Derecho, siendo quizás la única línea con muchas complicaciones a la hora de extenderlo, siendo replaneado una buena cantidad en su poco tiempo de estar vivo. De hecho, hasta se pretendía llevar la línea traspasando los límites de la ciudad y concluyendo en la estación Lanús de la línea Roca. Por el momento, es la única línea sin conexión con otra línea ferrocarril, sin embargo existe un planteo para conectarlo con la línea E, pero no deja de ser una posibilidad. En fin, ahora pasemos con el material rodante. La línea arrancó con los ya clásicos Siemens y K. Nada que resaltar por ahora, siendo que desde cuando se inauguró la línea H, y por falta de material rodante se los llevó de la línea C a la H en el mismo año. Finalmente, la flota de trenes ha sido reemplazada por completo por la flota de los nuevos y flameantes Alstom Metropolis 300. Siendo el único tren disponible en toda la línea, todos con aire acondicionado y aviso de cada estación. Como extra, tenemos a una línea Plus. No es como todas las anteriores, pero guarda su estilo. El Premetro, siendo inaugurado en 1987 como lanzaderas de la línea E, debido a que este tenía muy poco tráfico en su momento. De hecho, el Premetro pretendía ser mucho más grande de lo que se conoce ahora. Originalmente, iba a haber un ramal conocido como E1, que partía de la estación Plaza de los Virreyes, la terminal de la línea B, pasando la avenida de Lepiane, hasta alcanzar los límites de la General Paz. No obstante, no se construyó el E1, pero sí el E2, que iba a salir de la General Paz hasta alcanzar Puente La Noria, y se iba a crear un interesante nodo de transporte con una terminal de colectivos, siendo este al final reemplazado por el Metrobús Sur en 2013.
De hecho, esto no termina acá, sino que se iba a extender hasta la estación Lanús y de ahí hasta La Matanza, siendo esto cancelado en la oleada de las privatizaciones y la futura crisis del 2001. Ahora bien, la traza actual corresponde desde Intendente Salguier hasta la estación General Sabio, y de Intendente Salguier hasta el centro cívico, siendo esta en la estación Presidente Lilia la única de la red de todo el subte que conecta el Belgrano Sur, hasta que se concrete la futura extensión a Constitución. Finalmente el material rodante. La línea comenzó con una flota de coches que eran derivado de la Brujita, reformados por el grupo MEPA, conocido como los lagartos por el color verde. Todo el material rodante fue radiado y desmantelado, salvo uno que está en la Asociación Amigos del Tranvía. La flota sería reemplazada por tranvías hechos en la provincia de Córdoba, en la empresa Materfer, siendo que es la flota actual, pero suministrado por Siemens. Actualmente está en planes de llevar el Alstom Citadis del ya desmantelado Tranvía del Este, siendo así la más moderna inclusión a la línea. En un futuro no muy lejano, podremos ver la línea F. Esta unirá Plaza Italia con Barracas al norte. De hecho, en junio de este año se han llamado a licitaciones entre públicos y privados. La misma será la primera línea que tendrá estaciones al aire libre. Estos estarán en un viaducto elevado con un nodo de transporte interesante, así como también estaciones con puertas de seguridad en los andenes. La línea será completamente automatizada, esto quiere decir que no habrá nadie manejando los trenes. Contará con 2 estaciones y será la línea que más pasajeros lleve. Eso sí, será bastante costosa, pero no se cometerá los mismos errores que el H de dotar cada estación nueva como cabecera. Esto ha sido todo por el momento, muchas gracias por haber visto este video. No esperaba para nada que se hiciera esto, pero fue gracias por su apoyo al animarme a hacerlo. Si esta tendencia sigue así, tengo muchos planes para un futuro. Una sincera disculpa a los dueños de estos videos, yo solo me tomé el trabajo de utilizarlos para fines informativos. Sinceramente el subte es un transporte muy necesario, si bien los trenes metropolitanos hacen más el trabajo de acercar a la capital, hay líneas como la F que son muy necesarias, y no solo para Buenos Aires, otras ciudades también lo precisan. El metro ligero de Mendoza, o el tren elevado de Santiago del Estero es el mejor ejemplo. Nos vemos en un futuro hipotético, muchas gracias, Leonel se despide.